A todos, ya resolvimos los problemas de conexión. Para mí es mucho gusto estar el día de hoy con ustedes para presentar a Emilce Busto. Ella está realizando una estancia de investigación aquí con nosotros en el Centro Geociencia. Estuvo aquí con nosotros desde llegaste en enero y se va a quedar hasta junio porque estamos colaborando en un proyecto conjunto. Ella es investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, y trabaja en el Instituto de Bio y Geociencia del NOA. Tiene una licenciatura en Geología de la Universidad Nacional de La Plata y obtuvo su doctorado en Ciencias Geológicas en la Universidad Nacional de Salta, en donde actualmente está trabajando. Su principal línea de investigación es el estudio vulcanológico de los Andes centrales, enfocado principalmente en la estratigrafía y morfología volcánica y eventos de colapso. Entonces, para mí un gusto ahorita presentarle, darle la palabra a Emilce para que le platique de los proyectos que ha estado llevando a cabo. Ven aquí, Emilce, te cedo mi lugar. Listo. Bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar acá. Me voy a sacar el barbijo. Bueno, como decía Lucía, yo trabajo en Salta, que es en el noroeste de Argentina, en el vulcanismo. Y bueno... Ah, ok. Perdón. Sí, no está bien. Voy a poner la computadora más acá. Bueno, le decía que trabajo en el vulcanismo, yo hice mi doctorado en Salta, y hoy en día formo parte de un equipo de investigación que trabaja en Salta, donde estudiamos distintos aspectos del vulcanismo. Somos varios investigadores y la mayoría hicimos el doctorado juntos. Y bueno, entonces ahora les iba a mostrar un poquito cómo viene la distribución del vulcanismo en la Puna Argentina, y después les iba a mostrar un ejemplo de estudio, que es el volcán Chimpa, que es en el que estoy estudiando hace 3 años, más o menos, con un proyecto de investigación que estuvo en ejecución hasta el año pasado, y les voy a mostrar un poco los resultados. Ahí también les quería comentar que mi codirector fue Gianluca Norini, que trabajó mucho tiempo acá, que seguro que lo conocen, y él fue el que me hizo el nexo con Lucía para poder venir a trabajar acá con ella. Bueno, entonces para empezar acá vemos que el vulcanismo de Sudamérica está relacionado a la subducción de la placa de Nazca por debajo de la sudamericana, y el vulcanismo se segmenta en 4 zonas principales: en la zona volcánica central, en la norte, en la sur y en la austral. La zona volcánica central tiene el vulcanismo del sur de Perú, del norte de Chile, del norte de Argentina y el de Bolivia. Y está acoplado a los Andes centrales, que incluyen el Flatlab peruano al norte y el Flatlab pampeano al sur. Entonces, dentro de este contexto, un rasgo muy predominante es la formación de una altiplanicie, que es el plató. Un plató que está sobrelevado, que es el segundo más alto del mundo, después del Tíbet, que está relacionado en este caso a subducción. Y lo que pasa en esta zona es que la corteza cortical está muy engrosada, alcanzando en Bolivia 75 kilómetros de espesor, y en la parte argentina alrededor de 60. Entonces este plató que yo les contaba, en Bolivia se llama altiplano y en Argentina se llama puna, que es acá la zona en color amarillo que vemos en esta figura. En la puna se incluye el vulcanismo de la zona volcánica central que les mostraba antes, que es lo que está en el límite, diríamos, entre Chile y Argentina, y también se desarrolla vulcanismo hacia adentro del plató. Es lo que se llaman las cadenas volcánicas transversales, que están asociadas a estos lineamientos regionales que pueden ver acá marcado en rojo. Y esta configuración de plató estuvo así desde el Eoceno medio, y el vulcanismo en la puna empezó en el Oligoceno inferior, y se desarrolla hasta ahora.
y tuvo un pico máximo de productividad en el Mioceno superior y en el Plioceno. Entonces el volcán Chimpa del que les voy a hablar es de esa edad. De acá podemos ver, bueno, el nivel de base de la puna es de 3.700 metros sobre el nivel del mar, y el lineamiento este que está marcado como COT, que es Calamo, Latopato, Toro, se le dice COT, más corto, lo que hace es separar a la puna norte de la puna austral, que tiene unas características diferentes que les voy a mostrar ahora. Este es un mapa del vulcanismo de la puna austral, realizado por Petrinovic y colaboradores en el 2017, es por debajo de los 25 grados de latitud sur, se llama puna austral, y como podemos ver, el vulcanismo en esta zona, las características más importantes de esta zona es que hay volcanismo monogenético extendido, que son estos en color... Quita esto. Ok. Perdón, no está bien. No lo había visto. Gracias. Bueno, entonces les decía que la característica principal de la puna es esta presencia de muchos conos de escorias de campos monogenéticos, y también que hay mucho fallamiento activo. Esas son las características principales que la diferencian de la puna norte. Y como podemos ver en esta figura, el vulcanismo en esta zona está representado por estratovolcanes, estos que aparecen en color anaranjado, de edad del Mioceno al Plioceno, que se extienden hasta dentro del plató. En la zona del arco, que es acá con el límite con Chile, tenemos estratovolcanes cuaternarios, y también tenemos vulcanismo relacionado a calderas de colapso. Por ejemplo, esta es la caldera del Cerro Galán, que es muy conocida. Bueno, en esta zona que vemos acá en este recuadro, como yo les contaba antes, que somos un grupo de trabajo de varios investigadores jóvenes que trabajamos juntos, en esta zona de la puna austral hicimos como 4 o 5 tesis doctorales, todos juntos. Esta zona es como muy importante porque tiene vulcanismo desde los 9 millones de años hasta el presente. Entonces, bueno, les quería mostrar, por ejemplo, estas son unas fotos del complejo volcánico La Hollada, que es a donde yo hice mi tesis de doctorado, estudiando la morfología y la estratigrafía de este centro volcánico. Es un centro volcánico de larga duración, de 7 a 1,3 millones de años, a donde se reconocieron 2 ciclos importantes en el vulcanismo, un ciclo más antiguo de 7 a 4 millones de años con emisión de ignimbritas, pero principalmente con mucho material lábico y dómico, todo de composición andesítica y dacítica, y muy afectado por la deformación tectónica de la zona. Y luego un ciclo más joven, con las mismas características, muy efusivo, y que también tenía un poco de depósitos piroclásticos intercalados y un poco de materiales relacionados al colapso de volcanes, y con la reconstrucción morfológica acá pudimos encontrar al menos 6 estructuras volcánicas superpuestas. Y bueno, y en esta misma zona, como continuación del vulcanismo del complejo volcánico La Hollada, que es este que les estaba mostrando, está todas estas ignimbritas, que son acá las que están en marrón, que pertenecen al complejo volcánico Cerro Blanco. El complejo volcánico Cerro Blanco es un complejo de composición riolítica, riodacítica, del Pleistoceno hasta el Holoceno, y también se reconocieron 2 ciclos muy importantes. Este es el ciclo de 70.000 años, que constituye lo que es el campo de la Tera Pome, que es un lugar hermoso, turístico. Hay mucha erosión eólica acá. En esta zona se forman dunas de grava, y es un lugar que se usa mucho para hacer analogías con Marte, y bueno, y todas estas formas se generan son yardans, que se generan por erosión eólica. Es un lugar muy lindo. Y bueno, y después tiene otro ciclo, esta es la caldera, es una estructura caldérica más grande, son calderas anidadas de 15 kilómetros, pero esta que les muestro acá tiene 5 kilómetros de ancho, tiene domos asociados. Acá por la destrucción de domos son los frentes de los flujos de los Blocan Ash. Tiene un campo geotermal activo con fumarolas, y tiene también subsidencia. Así que hace varios años que hacemos campañas de GPS diferencial para medir la subsidencia de esta caldera.
Y también se hace seguimiento de la deformación con INSAR, con imágenes de radar. Y bueno, y acá otro mapa también de Petrinovic y colaboradores del 2017, a donde se observa la distribución del vulcanismo de la Puna Norte y la Puna Central. La Puna Central se considera entre 24 y 25 grados, más o menos esta parte para abajo, y por encima ya es la Puna Norte. Acá también tenemos vulcanismo, estratovolcanes del Mioceno y del Plioceno. En la posición de arco también tenemos a los volcanes estratovolcanes cuaternarios, y en esta zona lo que se da son las emisiones de grandes ignimbritas, grandes volúmenes de ignimbritas emitidos desde calderas de colapso, que son parte de la PVC, del Altiplano Puna Volcanic Complex. Bueno, entonces, ahí, a donde está el cuadradito rojo, está el volcán Chimpa, que es este, que es el que les voy a hablar ahora. Bueno, como les decía, yo tuve un proyecto de investigación que estuvo en ejecución el año pasado. Entonces, este proyecto lo que proponía era hacer un estudio de la morfología de este volcán y de la alteración hidrotermal. Tiene un halo de alteración hidrotermal muy grande en el centro. Queríamos estudiar esas cosas con relación a la estratigrafía. Bueno, entonces para ver la posición, como les mostraba antes, está en la zona de la COT, del lineamiento Calamo-Lacapatu-Toro, donde está esta estrellita. También tiene asociados, está entre estructuras norte-sur, que son cabalgamientos muy importantes, que se relacionan a la compresión de la puna. Y como pueden ver acá en la foto, es un volcán bastante chato que tiene una depresión central muy grande. Bueno, los depósitos de este volcán es del Mioceno superior, tenemos edades que todavía no las publicamos, de más o menos de 7 millones de años, 7,5. Es de composición andesítica, muy monótono, no hay grandes variaciones. Y la estratigrafía compone tanto depósitos efusivos como depósitos piroclásticos y epiclásticos que tienen una distribución radial, con una extensión más grande hacia el norte y hacia el oeste. Acá está el lineamiento norte-sur que les mostraba que lo flanquea, y en verde está marcada la zona de alteración hidrotermal que también estudiamos en este proyecto de investigación. Bueno, todas estas unidades del volcán Chimpa se dividen en 4 unidades litoestratigráficas, que les voy a mostrar rápidamente ahora cómo viene el arreglo. La unidad basal son corrientes de densidad piroclástica, son depósitos ignimbriticos que están en discordancia sobre el basamento de la zona. Son ignimbritas muy monótonas, homogéneas, moderadamente induradas, tienen líticos de fragmentos andesíticos. Y bueno, en la zona norte del volcán alcanzan más o menos 200 metros de espesor, distintas unidades de flujo, ¿no? Y hacia las partes distales del volcán están muy erosionadas, ¿no? Pues un volcán viejo. Después, por encima de esto, tenemos la unidad cajón. Acá hay una columna estratigráfica, ¿no? Donde pueden ir viendo las unidades, que se compone de domos de fases coherentes masivas y bandeadas, que alcanzan 200, 300 metros, solamente están aflorando un poco en el medio del volcán, en el centro geográfico, porque tiene un montón de depósitos de bloque canalla asociados, que son los que se ven acá en la foto. Acá están los depósitos ignimbriticos y por encima están los depósitos de bloques y cenizas. Acá pueden ver una imagen. Los depósitos de bloques y cenizas alcanzan los 80 metros de espesor, son varias unidades de flujo. Los clastos, los bloques que lo componen son andesíticos, frecuentemente con estructura en corteza de pan y con diaclasamiento prismático. Bueno, esta es la unidad cajón, diríamos, que tiene esas 2 fases. Por encima viene la unidad Chimpa, que, bueno, acá pueden ver el contacto de la unidad cajón con la unidad Chimpa, que son
lavas que alcanzan los 300, 400 metros de espesor, con distintas unidades de flujo que van de 10 a 50 metros, también son andesíticas. Geoquímicamente los domos de los que generan los bloques de ceniza y las lavas son muy similares, y también tienen, bueno, fases bandeadas, fases de flujo y fases masivas. Y bueno, y para culminar la secuencia tenemos a todos los depósitos que están agrupados en la quebrada de Casana, que es esa depresión que les mostraba, que está en el centro del volcán, que agrupa depósitos epiclásticos, bloques torevas y depósitos de avalanchas volcánicas de detritos, que bueno, en la última campaña que hice antes de venir acá, tomé las muestras con las que estoy trabajando con Lucia para tratar de entender los mecanismos de emplazamiento y de transporte de estas avalanchas. Bueno, entonces uno de los trabajos que hicimos, que les voy a mostrar, es el estudio de la morfología de este volcán. Bueno, como saben, la morfología de estos volcanes son el resultado de tanto los procesos de construcción como destrucción de aparatos volcánicos. Entonces, generalmente son complejas y a veces como que hay que hacer un estudio detallado para entender la evolución. Acá les muestro un gráfico de Grossi y colaboradores del 2009, a donde podemos ver los trenes evolutivos de los estratovolcanes en tren de conos, de subconos y de macizos, ¿no? Son trenes evolutivos en cuanto a la morfología. Y podemos ver que se relacionan con el volumen y la altura, ¿no?, del aparato volcánico. Entonces, lo que se establece en este tipo de modelos es que un cono se va a volver un cono más grande, o se va a ensanchar y se va a volver más complejo, tendiendo a ser un macizo. Nosotros cuando vemos la morfología del Chimpa, realmente parece un escudo, parece un volcán raro, la forma no... Entonces, bueno, queríamos saber qué pasaba con todo eso. Entonces lo que hicimos fue estudiar la morfología del Chimpa haciendo trabajos de campo, que en estos trabajos de campo fue que encontramos los depósitos de la avalancha, ¿no?, porque no estaban registrados. Aplicamos el código Morgol, que es un código que lo que hace es extraer los parámetros morfométricos de los volcanes a partir de un modelo de elevación digital, y también hicimos un procesamiento y un análisis de modelos de elevación digital para ver qué pasaba con esto. Esto es una salida del Morgol, del software que les comentaba, el código, y lo que podemos ver que el Chimpa es muy irregular. Esto es una medida de la forma de las curvas de nivel. Entonces es un volcán que es muy irregular, que tiene una elipticidad elevada. Esto es qué tan elípticas son las curvas de nivel también. Y después calculamos muchos parámetros, les muestro los más importantes, ¿no? El que sigue, la altura sobre el ancho basal, que es una medida de la pendiente, diríamos general del edificio, de valores muy bajos. Y después el otro factor, que es el ancho de la cima sobre la base del volcán, que lo que es da una idea de la importancia de la cima del volcán, ¿no? Entonces con valores intermedios. Bueno, también lo que hicimos fue, como les decía antes, procesar modelos de elevación digital. En este caso usamos modelos Galos-Pulsar de una resolución espacial de 12,5 metros. Lo que hicimos fue generar imágenes de relieve sombreados cada 15 grados de azimut, para extraer automáticamente los lineamientos de la zona. Y los tratamos estadísticamente, encontramos los lineamientos más importantes son el noroeste, sureste, y hay otra tendencia principal norte-sur, y también encontramos que los más frecuentes son aquellos que tienen más o menos 1,5 kilómetros de largo. También hicimos un análisis de la red de drenaje y de las crestas de las partes más altas de este volcán para ver su relación con la morfología del volcán. Entonces, bueno, con toda esta información, más la confección de mapas de aspecto, de pendiente y de aspecto, que es la dirección de la pendiente, lo que hicimos fue, bueno, definir que había las zonas de los flancos, la A y la C, que tenían morfologías radiales, que tenían pendientes lógicas, y toda la parte B, diríamos, que es la quebrada de Casana,
con un comportamiento anómalo, por decirlo de alguna forma, con pendientes muy elevadas en los bordes, y todas, por ejemplo, la red de drenaje, las crestas bien disectadas, y toda esta morfología sin seguir una forma lógica, digamos, para un volcán. Entonces, con todo esto lo que hicimos fue hacer la reconstrucción de la morfología del volcán según las distintas etapas evolutivas que les mostraba antes. Estos serían para los eventos de construcción del aparato volcánico. Entonces, como se acuerdan que les explicaba al principio, esta clasificación se basa, además de distintos parámetros, por el volumen y por la altura, ¿no? Entonces lo que hicimos fue, mediante GIS y mediante trabajos de campo, empezamos a modificar y tratar de interpolar las formas de las distintas unidades. Entonces tuvimos esta reconstrucción. Por ejemplo, el estadio 1 es el de la emisión de las corrientes de densidad piroclástica. Podemos ver, obviamente que es el estadio que es más especulativo de todos, porque bueno, por toda la estratigrafía que le sigue. Entonces podemos ver que tiene una forma más o menos de plató, podríamos decir. En el estadio 2 podemos ver que la forma es un poco más cónica. Estos saltos acá son los remanentes, digamos, de los domos, del estadio 2, que es el que se generan los domos y los bloques, flujos de bloques y cenizas asociados, y el estadio 3, que es la emisión de las lavas. Y acá es donde podemos ver que el volcán adquiere una forma bastante cónica. Entonces calculamos los volúmenes, las alturas, las superficies, todo que está acá en esta tabla de acá arriba, para los 3 estados evolutivos. Y esta es la morfología actual, ¿no? Este es el DEM sin modificar, a donde podemos ver que en el último estadio, cuando se produce la destrucción del aparato volcánico, tenemos la morfología que vemos hoy. Bueno, entonces, esto es el mismo gráfico que les mostraba al principio, con una base de datos de Grosse y otros, de volcanes de los Andes centrales y volcanes de Centroamérica, a donde podemos ver que con los datos de hoy en día del volcán Chimpa, cae entre los subconos y los macizos, justo en el medio de los dos. Entonces, bueno, para ver un poco, un subcono tiene la misma característica del Chimpa en cuanto a la altura, a la importancia de la zona de la cima, y con un macizo comparte esta medida de la pendiente, ¿no? La altura sobre el ancho basal. Entonces, bueno, con esto nos empezamos a preguntar en realidad qué tan parecido o no era un cono a un macizo. Entonces, bueno, acá en estos gráficos lo que hicimos fue comparar distintos parámetros que se usan generalmente para hacer estas diferenciaciones. Entonces, bueno, como veíamos en el anterior, entre altura y volumen está ahí entre un subcono y con un macizo. Cuando vamos a los grados dependientes también vemos que están en el mismo, pero cuando relacionamos la altura, esta es la pendiente promedio, diríamos, y el área de cima, vemos que también se vuelve bastante parecido a lo que es un escudo, y en estos valores la verdad que hay mucha dispersión de los datos. Entonces, teníamos estas opciones para ver. Entonces lo que hicimos fue graficar todos estos estadios evolutivos que les mostraba antes, y lo que pudimos ver es que cuando se da el estadio final constructivo, que es el estadio de la emisión de las lavas, el volcán adquiere una configuración de subcono, casi cono, como lo podemos ver acá en la simulación, y luego con la destrucción empieza a adquirir características de macizo, se va ahí al límite entre los macizos y los subconos, sobre todo porque la zona de la cima del volcán, al colapsar, se ve afectada, entonces esos parámetros se modifican. Entonces, en realidad, el Chimpa hoy en día es un subcono muy erosionado, que adquirió un poco de características de macizo por el colapso. Entonces, bueno, en la teoría, estos trenes de evolución que les mostraba, los que están en grises en estos gráficos, se relacionan a los parámetros de presión y de resistencia.
si un volcán tiene estos parámetros, la presión es la presión del magma sobre la litostática, y resistencia la del edificio sobre la del conducto, debería siempre ir a un tren de cono. Cuando un volcán tiene materiales débiles, o el conducto se tapa, o es demasiado alto, lo que pasa es que empieza a crecer hacia los laterales, o colapsa, entonces empieza a tener características de macizo. Entonces, como ven en el tren evolutivo que definimos para el chimpa, con estos cuadraditos acá de colores, lo que vimos es que con estos factores, que sí se mantenieron altos porque el chimpa en el segundo y tercer ciclo hizo erupciones centrales y emitió desde el centro, diríamos, no hubo migración de nada, no podíamos explicar cómo había evolucionado el chimpa. Entonces, lo que pensamos fue que en este caso, la evolución morfológica del chimpa la podíamos atar a un factor de emplazamiento, que es la relación volumétrica entre los productos que se transportan lejos del vent, que tienen mucho recorrido, como las corrientes de densidad piroclástica, y los productos que quedan en una posición central. Como podemos ver acá abajo, en las distintas evoluciones, cuando se emiten las ignimbritas, los depósitos de corriente de densidad piroclástico, este valor es muy alto, lo que hace que no pueda construir una forma cónica. En cambio, cuando se empiezan a emplazar los domos, este factor baja un poco, pero con la generación de los bloques y cenizas, tampoco baja del todo. Y es cuando se produce la emisión de las lavas, que queda en posición central, a donde puede tener una posición más cercana a una forma, perdón, más cercana a un cono. Bueno, eso por un lado. Esta sería la morfología del chimpa. Por otro lado, como les contaba que trabajo con Gianluca, con él hicimos un trabajo cuando estuvimos viendo esto de la morfología del chimpa, que encontramos los depósitos de avalancha volcánica de detritos, queríamos saber por qué el chimpa había colapsado y cómo. Entonces enfocamos un trabajo para tratar de responder esas respuestas, esas interrogantes que teníamos. Entonces, bueno, como les contaba, el chimpa tiene tiene dos escarpas paralelas y tiene una zona de depresión muy amplia, que es el Valle de Casana. Como podemos ver acá, poniendo un poco en el marco tectónico, al este del volcán tenemos este lineamiento de orientación norte-sur, que es un lineamiento muy importante que está relacionado a la compresión. A donde este cabalgamiento se dobla, tenemos una zona de transferencia con movimiento lateral izquierdo. Este mismo movimiento es el que se da en el lineamiento Calamo-Lacapato-Toro, en el COT. ¿Se acuerdan que es esa zona de transferencia grande a nivel regional? Entonces, en a donde están estas estrellitas, se midieron las mismas estructuras de esta zona de transferencia, se midieron fallas de rumbo con movimiento lateral izquierdo, tanto acá en la unidad basal, que eran las ignimbritas, acá en los flujos de bloques de ceniza, y acá en las dos unidades. Entonces encontramos que esas estructuras estaban activas, o sea que el fallamiento de este basamento también ocurrió acá en el volcán. Bueno, acá un poco para ver el tema del colapso, pudimos identificar tres unidades que le llamamos sector este de Torevas, sector oeste de Torevas, son esos que están un poco más claros, y la avalancha volcánica de detritos. Acá para ver un poco, en el sector este de los Torevas, podemos ver que los bloques estos tienen la estratigrafía, conservan la estratigrafía del volcán, a donde podemos ver que están inclinando más o menos entre 50 y 55 grados, acá también se puede ver en el gráfico. Estos bloques tienen más o menos 1 kilómetro de largo, y hay muchos de estos bloques que tienen alteración hidrotermal también. En cambio, bueno, lo que podemos ver que más o menos se movieron unos 800 metros. En el sector oeste
También podemos ver bloques rotados, como en el sector este. Estos tienen más o menos 3 kilómetros de longitud. Acá se pueden ver cómo eh, cómo se observan. Y en este caso, bueno, en esta foto no se ve, pero también hay bloques que están con alteración hidrotermal. Y por encima de esto se encuentra la unidad Casana, la unidad de avalancha de detritos, que bueno, tiene una morfología con hammocks y crestas, tiene distintas facies y tiene muchos bloques con jigsaw característicos de la unidad Casana, como les decía antes, lo que estamos estudiando ahora junto con Lucía. Bueno, entonces el mecanismo de colapso que se supone es que por la zona de transferencia que les mostraba antes, esa zona de transferencia tiene la misma orientación que la quebrada de Casana, que las escarpas que se generaron. Entonces esta disección tectónica junto con la erosión fue haciendo cada vez más escarpado este lugar, haciendo que se produzca inestabilidad tectónica, inestabilidad gravitacional, quiero decir, colapsando. Y colapsó de la siguiente manera, por lo que pudimos ver en el campo. Primero fue el colapso de la rama este de la escarpa sur, a donde se generó el sector de Toregas del Este. Luego se produjo el colapso en la escarpa opuesta, en la escarpa norte, a donde se generaron estos bloques Toreva Oeste, que se movieron más o menos 1 kilómetro. Y por encima, luego colapsó el oeste de la escarpa sur, generando la avalancha volcánica de detritos. Que este sector haya colapsado antes que este se debe por las relaciones estratigráficas, pero bueno, podrían haber sido simultáneos. Y por la ausencia de material aluvial, de desarrollo de suelos, lo que suponemos que estos fueron muy rápidos entre sí, estos eventos. Y bueno, para finalizar les voy a mostrar así rapidito el último paso de este proyecto, que tenía como interés ver el tema de la alteración hidrotermal del Chimpa. Bueno, no les dije, pero toda esta parte de la puna tiene bastante interés en el punto de vista minero, porque hay depósitos epitermales, muchos que fueron explotados, otros explotados en la actualidad, y también tiene depósitos porfíricos asociados a esta zona. Entonces hay un interés minero, sobre todo prospectivo, de esta zona. Entonces nosotros planteamos un trabajo queríamos caracterizar esta zona de alteración hidrotermal, mapearla y a su vez ver la relación con la evolución del volcán. Entonces para esto lo que hicimos fue tomar muestras en el campo, hacer trabajos de campo. También hicimos procesamientos de imágenes Aster, que son imágenes multiespectrales. Hicimos cortes delgados, hicimos petrografía y también estudios de Raman y de difracción de rayos X. Acá es para mostrarles cómo se ve la zona, que se ve bastante ya decolorada en una imagen spot común sacada del Google Earth. Esos triangulitos son todos los lugares a donde pudimos muestrear. Bueno, esta zona es bastante complicada, diríamos, de acceso, así que para lo que es la zona bastante pudimos muestrear. Y bueno, para mostrarles un poquito cómo se ve en el campo, las zonas decoloradas, lo que es muy característico es la presencia de clastos de bagisílica, no son mapeables, pero hay, que se generan esto por la lixiviación, ¿no? Con fluidos. También hay zonas con silicificación y hay presencia de brechas hidrotermales. Entonces, bueno, como un primer paso para eso, lo que hicimos fue hacer estudios de petrografía. Lo que vimos es que las rocas que están alteradas, las que muestreamos, están muy obliteradas su textura original por este evento de alteración. Vemos que hay matrices reemplazadas totalmente por parches de cuarzo. Hay rocas, bueno, que tienen agujeros con alunita.
Lo que se puede ver en esta foto, por eso les puse, es que la lunita es hipógena, quiere decir que es de origen hipógeno, que se ven así bastante bohedrales. También en las brechas vimos que había un material que se veía como arcilloso a corte delgado, o sea, no podíamos decir párale pusilita porque por otros métodos pudimos ver. Venillas de cuarzo, parches de cuarzo, también oxidación. Entonces lo que vimos que había más o menos dos grupos diferentes, uno que tenía predominantemente, se veía corte delgado alunita y cuarzo, y otro conilita y cuarzo. Entonces, bueno, en función de eso lo que hicimos fue hacer difracción de rayos X, estos son dos difractogramas en general. En este grupo a donde encontramos esas arcillas en el corte delgado que no podíamos identificar qué era esa escala, encontramos que era hilita, entonces estaban caracterizadas por cuarzo e hilita, y el otro grupo de muestras tenían cuarzo, alunita y jarosita. También lo que hicimos fue hacer Raman para ver, sobre todo como no veíamos a corte delgado y no veíamos en las muestras de manos que hubiera minerales de mena, esto fue como tratar de buscar a ver si había cosas. Y bueno, y como que hicimos fue corroborar lo que ya habíamos visto con la difracción y con el corte delgado. Entonces, bueno, también lo que pudimos ver, por ejemplo, sobre todo la lunita, pudimos encontrar que estaba tanto en la matriz como reemplazando fenocristales. Y bueno, y no encontramos minerales de mena, ¿no? Entonces, bueno, después para hacer el mapeo, bueno, utilizamos imágenes Aster porque estos minerales de alteración hidrotermal lo que tienen son firmas características en las regiones del visible, del infrarrojo cercano y de onda corta, que hacen que puedan ser identificables con este tipo de imágenes. Bueno, acá les muestro, esta es una combinación color de bandas del infrarrojo de onda corta, donde podemos ver que es, o sea, donde pudimos delimitar bien la zona alterada, y después aplicamos índices, estos son los índices de Ninomiya, 2003-2004, a donde hay un índice con minerales con presencia de oxidrilos, otro de alunita y otro de caolinita. Como pueden ver, el de oxidrilos y alunita es como que tiene mucha representación en el centro de la zona de alteración hidrotermal, pero el de la caolinita es mucho más extendido. Pero eso nos generaba un problema, porque en la difracción de rayos X no había lunita, no había caolinita, quiero decir. Entonces, bueno, para hacerla corta, al final lo que nos dimos cuenta es que si nosotros mezclamos alunita con hilita, que es, acá tenemos un 50% de cada una, no sé si ven ahí el espectro, es el mismo que de la caolinita, que es el de acá arriba. Entonces, en realidad, lo que nos dimos cuenta es que el índice de la caolinita de Ninomiya lo que nos estaba mostrando era en realidad una mezcla entre alunita e hilita. Entonces, lo que hicimos fue usar una clasificación no supervisada que se llama Spectral Angle Mapper, que uno le da un espectro al software y el software lo busca en la imagen satelital. Entonces, hicimos, bueno, acá tenemos jarosita sola porque el hierro tiene una respuesta espectral muy particular en el visible. Todos los otros índices se hicieron en el infrarrojo, entonces acá hicimos una prueba para jarosita, y después buscamos jarosita con alunita, alunita con mica blanca, que sería la hilita, ¿no? No se puede diferenciar hilita o muscovita fina en imágenes satelitales, en estas. Entonces es ese, y mica blanca. Entonces podemos ver la distribución de estos. Entonces, juntando esto con todos los estudios que hicimos en el campo, lo que hicimos fue generar un mapa a donde vimos que tenemos una zona central con una alteración alunita, hilita, jarosita, que sería equivalente a lo que una argílica avanzada. En esa estrellita son las zonas donde afloran los baggy-sílicas, que son importantes en estos tipos de alteración, pero era una zona pequeña que no era mapeable, por eso está puesta así. Y toda esta zona, como alteración argílica avanzada, está rodeada por una alteración de alunita y hilita,
que sería lo que se solía decir argílica intermedia. Ahora como hay otra visión de, en vez de llamarlas de ciertas formas las alteraciones, poner la asociación mineral. Entonces, bueno, lo que pudimos ver es esto. Entonces, nosotros lo que queríamos saber, otro de los objetivos de este proyecto era ver cuál era la relación con la evolución. Si bien encontrar minerales de menas es importante para establecer la tipología de este tipo de depósitos, los minerales de alteración también pueden dar insights en ese sentido. Entonces, nosotros no encontramos minerales de mena, pero sí encontramos jarosita, por lo que podría ser pirita totalmente reemplazada por sulfato, podría ser una posibilidad o no. O el chimpa podría ser este sistema hidrotermal, un sistema estéril. Pero considerando la presencia de jarosita, considerando la presencia de las tablillas estas de alunita hipógena, y viendo la presencia de esta zona de alteración con los baggy sílica, lo que podemos pensar es en un litocap, en un sistema hidrotermal somero, que podría estar asociado a un sistema porfírico en profundidad. Esto es por los modelos que hoy en día se manejan y que por lo menos en la puna parece ser, ¿no?, que son los modelos que funcionan. Entonces, suponiendo todo esto, lo que creemos que hay un sistema porfírico en profundidad, con alteración potásica, y con el emplazamiento de los domos de la unidad cajón que les había contado, esos fluidos se hubieran asociado con los fluidos hidrotermales y hubieran generado un fluido ácido para generar este tipo de alteración. Después la destrucción de domos más la presencia de las ignimbritas serían realmente propicios para que esos fluidos puedan circular por la permeabilidad. Y bueno, y luego el sistema se apaga y se depositan por encima las lavas de la unidad chimpa, que no tienen absolutamente nada de alteración hidrotermal. Entonces, bueno, y una cosita más, esto para los temas de prospección es importante tener en cuenta el tema del colapso del volcán, porque como los bloques se movieron, cuando uno estudia por imágenes satelitales sin tener en cuenta la vida, la evolución del volcán, puede pensar que en realidad está frente a una zona de alteración mucho más grande de la que es, entonces son cosas a tener en cuenta a fines prospectivos. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Emilce. No sé si desde la audiencia que está ahorita conectada por Zoom hay alguna pregunta. Pueden solicitar, pedir palabra y abrir su micrófono, o, como le decía Adriana, escribir una pregunta en el chat y yo la puedo ir leyendo. O mientras puedo empezar yo a hacer algunas preguntas. Sí. Pero ven para acá para que se puedan escuchar. A ver, una es sobre lo que nos mostraste de la estratigrafía del Chimpa. Empiezan con ignimbritas. Sí. ¿Han podido reconstruir el tipo de erupción asociada a esas ignimbritas? La fuente, si es una actividad del mismo volcán. No, se cree, o sea, hay una reconstrucción, o sea, hizo trabajos, que es mi director, Marcelo Arnocio, en esa zona. Y lo que se supone es que fue una erupción de tipo bubbling over, y que como tiene clastos también de andesitas, como que hubiera habido un paleochimpa y se hubiera sido parte de esas líticos que tiene hoy en día la ignimbrita. Pero en realidad parece ser como otro ciclo volcánico diferente al chimpa propiamente dicho. Okay. No afloran las rocas del paleochimpa, no, por decir. No, nada. Okay. Después nos describiste el colapso. Sí. Pero entonces,
la causa principal de la instabilidad del edificio volcánico es el sistema regional tectónico y Sí, la presencia de ese sistema de sí. transferencia. Y como que la parte de los bloques, se supone que también la alteración hidrotermal y la misma sobrecarga también impulsó al colapso. Pero sí, principalmente está relacionado a la tectónica. Ah. Y de hecho nosotros por ahora estudiando la avalancha vemos que el material alterado es mínimo, Sí. que forma parte de la avalancha Ajá. volcánica de detritos. Entonces, ese volcán puede ser un análogo para otros edificios en la región que presenten morfologías similares, o sea, ese sistema tectónico tiene una escala regional. Sí, 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 Hay claro. otros edificios que han tenido eventos similares, pero que todavía no se han estudiado. Sí, claro, sí, sí. Entonces eso es lo que queremos ver. El tema es que esto de las dos escarpas paralelas, y yo por lo menos todavía no hice una revisión exhaustiva de todo, ¿no? Pero lo que sí he visto como más zonas de escarpa de herradura, diríamos, como más típicas, y no estos sistemas como que no le pasan el sistema por adentro, sino quizás como que están más relacionados de costado, diríamos, a esos sistemas noroeste, suroeste, no como el chimpa que le pasa por el medio, diríamos. Y digamos que el colapso es la etapa terminal. Sí. Pero ¿qué tanto tienen idea o pueden cuantificar cuánto tiempo pasó entre el emplazamiento de la última unidad litoestratigráfica y el colapso? No. O sea, no hay forma de... No hay nada. Aparte, bueno, este ambiente de la puna lo que tiene es que no hay casi materia orgánica, Sí, no. nunca. Esta parte, puse la foto, es una zona como anómala de material, pero sí, no se genera suelo, diríamos, no hay materia orgánica, así que no, está complicado saber. Pero bueno, también cuando uno camina por la quebrada de Casana para tomar las muestras de la avalancha, lo que puede ver que ese lugar está súper erosionado, ¿no? A donde uno va caminando. Entonces como que parece que fuera algo viejo, pero no sé cuánto viejo, qué tan viejo, diríamos. Ya. Y bueno, no creo que esté ninguno de mis estudiantes que normalmente toman vulcanología porque yo les enseño el modelo de Gross. Ah, ¿sí? Sí. Ah, genial. Creo que es una de las pocas veces que lo veo aplicar. Ah, sí, a mí me encanta trabajar con Sí. Es un investigador muy bueno, a mí me encanta todo lo que hace, así que siempre lo uso. Cuando uno ve ese modelo, los macizos normalmente son para, consideran migración del centro eruptivo, de la boca eruptiva, no tanto en cambios morfológicos ligados, bueno, ese colapso es muy anómalo, ¿no? Como decías todo tú. es muy raro. Sí. Entonces, sí. Me gustó verlo aplicado no solamente como una manera de describir la evolución de un edificio volcánico solamente a través de su morfología, ¿no? Que es súper importante estudio de morfología aplicada y cuantitativa. Bueno, muchas gracias, Nilsa. Bueno, gracias no a sé todos. si alguien más tenga preguntas. Yo solamente ahorita escuchándolas, cuando mencionabas que no era posible ver el tiempo de un emplazamiento al otro porque no había materia orgánica, la verdad es que yo no sé mucho de vulcanología, pero me llamó la atención porque la materia orgánica te podría dar un indicio, o sea, un poquito más. Porque la podrías fechar, podrías saber cuándo se depositó. ¿Y a la roca no? Lo que pasa es que a la roca yo puedo sacarle una fecha, o sea, este colapso es el colapso de la construcción, ¿no? Yo puedo saber la fecha que se emitieron esas lavas, pero después cuando colapsó y todo sigue teniendo la misma edad. Yo el evento de colapso no lo puedo fechar por eso. Sí sé cuándo esa roca se emplazó, diríamos, se generó. Entonces ese es un problema en este caso porque no tenemos como indicadores en otros lugares que te pueden, si vos tenés un horizonte de formación de suelo o algo que podés fecharlo y decir, bueno, es más joven que esto o es más viejo que aquello. O por ejemplo que hubiera habido una erupción en el mismo momento de otro volcán, que superamos la fecha a un nivel de ceniza, la podrías haber datado y también tener como un poco una idea, pero en este caso no se puede. Gracias. Y en ese sentido, edades de Virgilio 10 de exposición no servirían.
Sí, ¿no? Sí, el límite, ¿cuántos son? 300.000 años, ¿no? ¿Cuánto es el Algo así por el límite? estilo. Sí, algo Sí. así no está. Sí, claro, en la superficie, en los escarpes, Sí. se podría hacer una prueba y tener por lo menos una idea de Sí, es verdad. una edad mínima. Sí, Sí. claro. Ajá. Ay, y él tenía una, sí. ¿Sí? Yo tengo como curiosidad. Sí, claro. Una es si esa zona es donde también está reportada como una provincia científica del Paleozoico, que también se llama. Sí, 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 sí. Y ese es el basamento que tiene. Justamente acá en el Chimpa, lo que aflora como basamento son las rocas sedimentarias con un poco de metamorfismo, que es la formación puncoviscana, que es del neoproterozoico superior, paleozoico inferior, y lo que vos decís está asociado a eso, pero ya son más del ordovícico. Todo eso. Eso está un poquito más al norte, te lo puedo mostrar en el mapa. A ver, en los mapas. Les voy a volver loco. Es más, de hecho, hay gente de nuestro grupo que está trabajando en eso. Si te interesa, te puedo contactar. Acá está el Chimpa, todas esas zonas están más por acá. Por acá arriba, afloran ahí. Porque acá está todo el basamento junto, ¿no? No está diferenciado. En cambio acá, la parte del Chimpa es esas rocas que te decía, y también aflora rocas del Cretácico, que son de un rift, que se llama Grupo Salta. Está todo en discordancia, el Chimpa está en discordancia arriba de esas rocas. Y hay una chica, de hecho, hay vulcanismo submarino. Peperitas y aloclastitas, ella hizo su tesis doctoral, se llama Fátima Quiroga, y colabora con Jocelyn McPhee, que trabaja en eso, y han hecho trabajos muy lindos de esa zona. Gracias. Y la otra es si el emplazamiento de ese material volcánico está asociado a las fallas antiguas. Cabalgaduras. Sí. Si son reactivadas. Sí. Sí, tal cual, y esa estructuración es muy vieja. Entonces todos esos, hay muchos que se invierte también la cinemática del Paleozoico, pero sí, todo el basamento viejo actúa, o sea, todas las fallas que vemos ahora son reactivaciones, algunas nuevas, pero muchas son reactivaciones de toda la tectónica del Paleozoico en la zona. Y la otra es que yo trabajo en la Sierra Madre Occidental. Ok. Y ahorita que tú mencionabas mucho de cuando uno ve la Sierra Madre Occidental, hay hasta 1 kilómetro de extensión de plástico. Entonces, normalmente uno como que dice, es una asociación de imbritas, ¿no? Sí. Pero son muchos tipos de volcánicos. Entonces, mi pregunta es, ¿a qué le llamarías o a qué se le llama imbrita? Porque hay veces que uno dice, esta es una ash o esta es una imbrita retrabajada o una toba retrabajada. Entonces, en esta zona, estas cosas que ya son más antiguas, uno no ve no, es verdad. No, lo que nosotros hicimos acá fue un análisis de fases, o sea, para ver si son masivas, viste, estratificadas, lo que fuera, y lo que se observan son discordancias adentro del mismo paquete. Como decía en la presentación, es muy homogéneo y todo, pero cuando vos te pones no hay un estudio de detalle hecho, ¿no? Pero lo que te puedo decir de mi opinión, cuando vos ves esos 200 metros, tenés discordancias adentro, diríamos, del mismo depósito, y capaz que te encontrás diferencias faciales, que hay capitas con estratificación, ponele lo que fuera. Entonces como que parece ser una sucesión de distintos flujos de corriente de densidad piroclástica, diríamos, apilados. Pero habría que hacer un estudio de detalle porque es muy interesante tu pregunta, pero no está hecho eso. Es que siempre tengo el problema de... Sí.
Claro, y lo que se hace acá desde el punto de vista estratigráfico es agrupar a todos estos depósitos de corriente de densidad piroclástica en la unidad basal, diríamos. Se simplifica eso. En uno de los trabajos, en el de la morfología, del Chimba, publicamos en el 2020, uno de los revisores que hizo como una cosa de la estratigrafía mucho más detallada, porque estaba publicado en una revista local de Argentina, ¿viste? En español. Entonces ahí como que afinamos un poco el tema de las fases, pero como que avanzamos un poco en el trabajo, pero no se hizo detalladamente ni para identificar procesos ni nada, diría. Sí, eso. Perfecto. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias. Gracias Muy a bien, todos. Gracias. Y gracias a todos los que están ahí. Los esperamos el siguiente miércoles.